El honor de presentar al doctor Daniel Caprarella. El doctor Daniel es médico de la Universidad de Buenos Aires, especializado en pediatría en el Hospital de Niños Sor María Lubodica de la ciudad de La Plata, especializado en neurología infantil en el Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde de la ciudad de Buenos Aires, con el aval de la Universidad de Buenos Aires, actual jefe de residentes saliente del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde. Doctor Daniel Caprarella, muy buenas noches, bienvenido, y esperamos que esta charla, chicos, sea de buen aprendizaje, ya que es un tema bastante importante y motivo de consulta común en las guardias de urgencias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Álvaro, ¿me escuchas bien? Sí, Doc, muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. El motivo de la clase de hoy es hablar un poco acerca de las crisis epilépticas en pediatría. Como decía el doctor, es un motivo bastante frecuente de consulta en las guardias, y también en el consultorio van a haber muchos pacientes con este tipo de problemática, así que vamos a dar inicio. Antes que nada, seguramente la charla se corte en algún momento por el tema del tiempo de Zoom, así que cuando se corte vamos a volver a ingresar al mismo link, ¿sí? Hoy los objetivos de esta clase van a ser primero revisar el concepto de lo que es una convulsión, tratar de definir lo que es una crisis epiléptica y lo que es la epilepsia realmente, clasificar las crisis epilépticas según el tipo de crisis y a su vez clasificar las epilepsias, definir el estatus epiléptico, tratamiento del estatus epiléptico y revisar el concepto de convulsiones febriles. La primera parte de la charla es un poco más del especialista, por ahí no les va a interesar tanto, les pido que presten atención a conceptos más que nada. Y ya la última parte, a partir de estatus, sí es mucho más del pediatra, y eso es cosas que deberían saber ustedes para la práctica diaria. Como decíamos, me interesa repasar lo que es el concepto de convulsión, porque la palabra convulsión hace relación a algo violento y algo motor, una contracción de los músculos del cuerpo que es involuntaria y es intensa. Actualmente preferimos no usar el término convulsión por un motivo claro, que ya lo dije. La convulsión habla de la predominancia del evento motor. Y esto es bastante ambiguo, porque cuando hablamos de crisis, en realidad no todas las convulsiones, bueno, todas las crisis, mejor dicho, tienen un componente motor. Entonces hay crisis con detención de comportamiento, que son las llamadas ausencias, y estas no son convulsiones por definición. Actualmente preferimos este término no usarlo. De hecho, si ustedes buscan en la literatura americana, bueno, no van a encontrar el término convulsión como tal, sino van a encontrar la palabra seizure, y seizure significa crisis o evento. Entonces preferimos nombrarlo como crisis o crisis epilépticas. Está bien que se le siga diciendo convulsión porque en la práctica diaria se le sigue diciendo así, pero preferimos nombrarlas como crisis. Y las crisis están definidas por la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, en consenso en 2005, como la aparición transitoria de signos y síntomas debidos a una actividad neuronal anormal excesiva o sincrónica del cerebro. Esto es, un grupo o una red de neuronas generan una descarga excesiva o sincrónica y generan lo que nosotros conocemos como una crisis. En este momento lo están nombrando como algo transitorio, ¿sí? O sea, sucede en un momento y luego eso deja de suceder. Es un evento paroxístico, ¿sí? Lo que se conoce como eventos paroxísticos. ¿Qué es la epilepsia? Ahora vamos a definir otra cosa diferente, ¿qué es la epilepsia? Habla de un evento también, bueno, inesperado y violento, y en realidad la definición más correcta es también la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, que habla de un desorden, esto es importante, cerebral caracterizado por una predisposición, ¿sí? Eso significa que el cerebro tiene una predisposición perdurable a lo largo del tiempo, obviamente, por eso significa perdurable, para generar crisis epilépticas. Un paciente que tiene una crisis epiléptica no siempre tiene una convulsión, un paciente que tiene una crisis epiléptica no siempre tiene una epilepsia, pero un paciente que tiene epilepsia debe tener crisis epilépticas, es parte del síndrome. Actualmente la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia ha definido 3 criterios que son, digamos, no son excluyentes, tiene que ser alguno de ellos para poder definir que el paciente tiene o sufre una epilepsia. El primer criterio es 2 crisis no provocadas separadas por 24 horas de diferencia, una de la otra. El segundo criterio es una crisis no provocada con alta probabilidad de recurrencia. Y el tercero es una crisis que pueda ser definida dentro de un síndrome epiléptico. Ahora bien, el primer caso, hablamos de no provocadas. Esto significa que son 2 crisis que no fueron consecuencia de algo sistémico, por ejemplo, fiebre, que no fueron consecuencia de sepsis, que no fueron consecuencia de hipoglucemia, que no fueron consecuencia de hiponatremia, etcétera, etcétera, etcétera. Son crisis no provocadas. El segundo concepto habla de una alta probabilidad de recurrencia. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno,
muchas veces los pacientes se pueden hacer estudios que demuestran que la probabilidad de recurrencia de la convulsión o de la crisis, mejor dicho, es alta. Eso está estudiado. Por ejemplo, pacientes con determinada lesión cerebral, como por ejemplo una displasia cortical, tienen una alta probabilidad de recurrencia. Entonces, por más que se entienda una crisis, con una resonancia que demuestre que hay una displasia cortical, por ejemplo, podemos decir que el paciente tiene una epilepsia. Y el último criterio habla de crisis dentro de un síndrome epiléptico. Esto muchas veces logramos definirlo junto al tipo de crisis, a la semiología, que es tan importante para nosotros, con el electroencefalograma, ¿sí? Y saben ustedes bien que en pediatría hay diferentes síndromes epilépticos, no es el tema de la charla, pero muchas veces, dependiendo de la edad, va a encontrarse con diferentes síndromes epilépticos y la pediatría es mucho más enriquecedora en cuanto a semiología y síndromes que la neurología de adultos. Entonces, podemos definir dos cosas aquí, ¿no? Lo que es una crisis epiléptica y lo que es la epilepsia. ¿Es lo mismo? Ya dijimos que no. Un paciente que tiene crisis epilépticas no siempre tiene una epilepsia, y un paciente que tiene epilepsia siempre tiene crisis epiléptica. ¿Está bien? Espero que este concepto esté claro. Damos dos ejemplos de casos clínicos. El primero es Juan, de 5 años, que tiene un traumatismo encefalocraneado, cae de la escalera y tiene un evento paroxístico caracterizado por retrogresión ocular, aumento generalizado del tono y posteriormente clonillas de 3 minutos de duración. Y luego Juan se recupera ad interum. Juan es un nene sano, ¿sí? Previamente. Por otra parte, tenemos María, de 3 años, una niñita que tiene una parálisis cerebral por un sufrimiento fetal, perinatal. Y María, un día como cualquier otro en su vida, tiene un evento similar al de Juan. Pero probablemente si los estudiemos, Juan, bueno, va a ser necesario hacer estudios complementarios. Obviamente, yo estoy simplificando mucho el caso, pero probablemente Juan haya tenido una conmoción cerebral o algo por el estilo, por el TEC, y tenga la crisis por esa causa. Entonces fue una crisis epiléptica, pero no va a poder ser definida como una epilepsia, seguramente. En cambio, María, es muy probable que cuando nosotros hagamos estudios complementarios, resonancia, tomografía, lo que tengamos a mano y un electroencefalograma, lleguemos a la conclusión de que María tiene una epilepsia, ¿sí? Entonces, las dos son crisis epilépticas, pero la segunda seguramente estará en contexto de una epilepsia. Aquí nosotros vamos a tratar de definir, esto es muy especialista, con lo cual no es necesario que ustedes lo sepan, pero sí que tengan una idea que hablamos de crisis focales, de crisis de inicio, siempre es importante el inicio, ¿no? De inicio focal, crisis de inicio generalizado y crisis de las cuales no se conoce su inicio. Esto es importante porque muchas veces a nosotros nos sirve para tratar de definir el síndrome epiléptico y tratar también de elegir la medicación que vamos a usar. Es muy importante para el neurólogo definir la medicación, porque si bien hay un montón de fármacos antiepilépticos, son muy diferentes su modo de acción. Hay fármacos muy específicos para crisis focales, otros para crisis generalizadas, y otros que sirven para crisis focales y crisis generalizadas. Muy bien, entonces como dijimos previamente, hay crisis que son de inicio focal o de comienzo focal y crisis de comienzo generalizada. Aquí está, a la derecha, no sé si están viendo, hay una nomenclatura, la última que se usa. Yo también les puse la anterior porque la van a escuchar bastante, todavía se sigue usando, pero actualmente se prefiere decir que son de comienzo generalizado o de comienzo focal. Antes se las llamaba parciales a la de comienzo focal, por eso van a escuchar algunos nombrar de crisis parciales o convulsión parcial. Cuando son de comienzo generalizado pueden ser motoras o no motoras. Dentro de las motoras, obviamente, ustedes las deben conocer, las tónicas, las clónicas, las que inician con movimientos tónicos y luego que siguen con clonías, o sea, las tónico-clónicas. Las mioclónicas, que son contracciones musculares breves, pero más largas que los espasmos. Los espasmos son contracciones musculares, las espasmos son un poco más largos que las mioclonías. Las mioclonías son bien breves, los espasmos duran un poquitito más. A nivel práctico, nos sirve de reconocer espasmos para determinados síndromes epilépticos, como ustedes saben saber en pediatría, por ejemplo, el síndrome de West, que se caracteriza por espasmos epilépticos. Las ausencias, que son crisis no motoras, obviamente, y dentro de las ausencias a veces está bueno hacer una buena semiología, preguntar bien, porque no todas las crisis con detención de comportamiento son realmente ausencias. Eso es importante. A veces hay crisis focales que simulan ser ausencias y no son necesariamente crisis de ausencia. Luego, dentro de las crisis focales, o sea, las comienzos generalizadas, hablamos que hay una afectación generalizada, obviamente, con pérdida de la conciencia. Esto es importante, ¿no? Si hay una crisis generalizada, hay pérdida de la conciencia.
Si no hay pérdida de conciencia, estamos hablando de crisis focales. Las crisis focales pueden tener una conciencia conservada o una conciencia alterada, ¿sí? Cuando inicia la crisis siempre es focal y se ve en el electroencefalograma al inicio focal y pueden ser, como les decía previamente, con conciencia conservada, el paciente recuerda cómo inicia el episodio, quizá luego pasan a ser bilaterales tónico-clónicas, eso significa que el paciente pierde la conciencia y se hace una crisis generalizada, pero lo importante es cómo inicia. Por otra parte, completamente diferente, ya por eso estaba en el cuadro debajo, tenemos lo que son el síndrome de convulsiones febriles, que esto es interesante, que a ustedes les va a interesar un poco más que toda esta primera parte, porque la primera parte es más del neurólogo, pero sí el síndrome de convulsiones febriles es muy interesante para ustedes porque lo van a ver en la práctica diaria y muchas veces lo va a manejar el pediatra y no lo va a derivar. Las crisis o las convulsiones febriles estas sí se siguen llamando convulsiones porque es un síndrome que se llama convulsiones febriles. Pueden ser simples o complejas. Anteriormente se las llamaba típicas o atípicas. Hoy preferimos el nombre de simples y complejas. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta hasta ahí, igual voy a contestar todas las preguntas que haya al final. Seguimos avanzando en la clase. Espero que no sea demasiada información. Y ya hablando de epilepsias, como yo lo mostré el cuadrito previamente, uno trata primero esto lo hace el neurólogo, no lo hace el pediatra obviamente, pero trata de definir primero un tipo de crisis, si la crisis tiene inicio focal, si tiene inicio generalizada, para definir qué tipo de epilepsia es, y si uno puede, dentro de todo esto, con todos los exámenes complementarios y todo, trata de establecer la etiología de la epilepsia, si uno ya determinó que es una epilepsia, ¿verdad? Entonces, dentro de las etiologías de la epilepsia, antes era bastante simple, habían 3 etiologías, que uno hablaba de idiopáticas, sintomáticas y criptogénicas, que de nuevo, yo lo puse porque lo van a seguir escuchando, y es bastante sencilla la clasificación, pero es un poco ambigua, porque no queda bien claro qué entraba en cada una de las categorías, ¿no? Por ejemplo, las idiopáticas se hacían referencia a crisis probablemente genéticas, pero que tengan una buena evolución. Las sintomáticas hablaba de crisis que tengan algún origen a nivel lesional probablemente, y las criptogénicas hablaban que tengan un origen a nivel genético, metabólico, pero que generalmente andaban mal, tenían una mala evolución. Y esto de buena o mala evolución, en realidad a veces el límite no es tan claro, hay algunos síndromes que podrían andar bien y no andan tan bien, y hay síndromes que uno espera que anden mal y no andan tan mal. Entonces, si bien las sintomáticas era bien claro cuáles eran las sintomáticas, entre las idiopáticas y las criptogénicas o criptogenéticas, no había un límite claro. Entonces, la ILAE prefirió la nomenclatura actual, que trata de definir la etiología en estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune o de causa desconocida, ¿sí? No son excluyentes, por ejemplo, un citomegalovirus congénito tiene un origen infeccioso, claramente, pero el paciente va a tener una epilepsia de tipo también estructural, porque hay lesión a nivel estructural, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, la esclerosis tuberosa tiene una causa claramente genética, pero también tiene lesiones de tipo estructurales, que son los tubers. Muy bien. Espero no haberlos aburrido con la primera parte, vamos a ir introduciendo un poquito más en el tema, que les va a interesar. Nosotros, ¿cómo estudiamos la epilepsia? Primero, obviamente, vamos a estudiar la crisis, vamos a tratar de definir la crisis, y cuando ya establecemos que la crisis es una epilepsia, avanzamos con los estudios. Primero, para estudiar la crisis, vamos a pedir, cuando lo amerite, un electroencefalograma. Generalmente nosotros solemos pedir electroencefalograma y neuroimagen. Neuroimagen en algunos casos se podría llegar a obviar, pero no es el tema de la charla. Pedimos electroencefalograma o algún estudio neurofisiológico similar, como es la polisomnografía, y la neuroimagen. Esas 2 cosas casi siempre las van a ver que el especialista la solicita para estudiar una crisis. Y una vez que uno trata de establecer si esta es una epilepsia, va a avanzar con los estudios dependiendo considere o no necesario, ¿no? Estudios metabólicos, no hablamos de estudios metabólicos de metabolismo básico, como es la glucosa, el sodio, no, eso obviamente lo hace el pediatra para tratar de descartar crisis sintomáticas, pero hablamos de estudios de metabolismo intermedio, porque hay patologías de metabolismo intermedio, sobre todo de moléculas intermedias o complejas, que pueden traer trastornos de tipo epiléptico, como dijimos previamente. Estudio genético se acaba de depender mucho de la sospecha que tengamos. Por tema de costos, estos estudios metabólicos y genéticos
Los reservamos para algunos casos en particular, cuando sospechamos fuertemente algún origen metabólico o genético y cuando la epilepsia es de mal pronóstico, ¿verdad? Y otros estudios dependiendo lo considere necesario el médico neurólogo o el epileptólogo. A veces hay estudios más complejos como es el PET scan, que bueno, no viene al caso, son bastante más avanzados, o incluso hay estudios neurofisiológicos mucho más complejos, como pueden ser con videoelectroencefalograma o implantación profunda de electrodos. Eso va muy de especialistas, así que no viene al tema. Bueno, esto sí es interesante para ustedes porque los padres, quizá ustedes van a trabajar en un centro que no tenga neurólogo. Muchas veces los centros que no tienen neurólogo lo que hacen bien en realidad es recibir al paciente, obviamente, resolver la crisis y mandarlo con pautas, ¿no? Porque no pueden hacer otra cosa y me parece perfecto. Y es importante que ustedes tengan claro, no sé dónde van a trabajar, no siempre se puede trabajar en centros grandes, no tienen un especialista, entonces las pautas son fundamentales. ¿Qué hacer ante una nueva crisis? Póngase que el paciente no va a poder visitar al especialista en 1 o 2 semanas o a veces más tiempo, y ustedes tienen que darle pautas porque el paciente puede repetir una crisis. Entonces, le van a pedir primero, antes que nada, que el padre trate de calmarse, para la madre trate de calmarse y observe el reloj, porque para nosotros es fundamental conocer la duración de la crisis, el tiempo que dura la crisis. Sabemos que a veces para los padres es una eternidad, pero en realidad no es tan larga. Las crisis generalmente duran 2 minutos. Colocar al paciente en un lugar seguro, en decúbito lateral, esto es importante, para evitar obviamente que no haya, sobre todo, aspiración de la saliva, sobre todo, ¿no? Y que la lengua obviamente caiga hacia el costado para favorecer la respiración, para asegurar la vía aérea. No introducir nada en la boca del paciente, esto es importante, porque a veces los padres nos dicen que tratan de sacarle la lengua para que no se ahogue, o hay padres que han puesto una varilla o una lapicera en la boca del paciente para bajarle la lengua, y el paciente muerde cuando tiene una crisis generalizada, muerde y muerde fuerte. Entonces, muchas veces terminan con los dedos lastimados, o si el paciente muerde algún objeto, lo puede partir y tragárselo, con lo cual es muy grave esto. A veces, esto en algunos casos en particular, si son pacientes que ya sabemos que son epilépticos, pedimos que vean, o si dudamos si realmente lo que tiene el paciente es una crisis o no, porque a veces, aunque ustedes no lo crean, hay lo que se llama pseudocrisis, que son pacientes que no tienen crisis verdaderas, o hay eventos paroxísticos que pueden confundirse con una crisis. Entonces pedimos que al padre observe la característica de la crisis, en lo posible, y nos describa el evento, y si puede filmarlo, mucho mejor. Hoy en día tenemos celulares con cámara, muchos de los padres tienen acceso a esto, pedimos que lo filmen, ¿sí? Activa el sistema de emergencia, esto es importante cuando la crisis se hace prolongada. Prolongada hablamos de más de 3 o 4 minutos, específicamente sabemos que a partir de 5 minutos uno debería estar yendo al servicio de emergencia. Y obviamente pacientes que son epilépticos, a veces epilepsias refractarias, consideramos algunas situaciones especiales. Por ejemplo, no le decimos a los padres que vayan a la guardia con cada crisis, porque si no estarían cada, no sé, 2 o 3 horas en la guardia, porque son pacientes que a veces tienen crisis cada 2 o 3 horas, sino que damos características especiales, pautas especiales para estos padres. Pero bueno, eso es más del especialista. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en el tema de estatus epiléptico, que por ahí esto sí les va a interesar bastante más a ustedes, porque lo van a tratar en la guardia, y de hecho muchos de ustedes seguramente ya trataron de estatus epiléptico. Cuando hablamos de estatus, hablamos de una condición resultante. Perdón, no sé si hay una pregunta, si fue muy rápido, ya vamos avanzando sobre demasiados temas. Si hay algo hasta ahí, si no, sigo con esto. Por ahí los confundí. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla de una vez, el doctor está dispuesto a contestarla. De pronto, tal vez, cuando el doctor se refiere a guardia, en Argentina se le dice guardia a los servicios de urgencias y emergencias. Entonces, si de pronto no entendían esa parte, significa eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta al momento? Continuamos y al final las hacemos. Muy bien. Doctor, bueno, una pregunta, sí, qué pena. Lo que quiera. Cuando tú hablas de pautas, hablas de las recomendaciones, ¿sí? Claro, exactamente. Nosotros pautas le decimos a las recomendaciones que le damos a los padres para que tengan en cuenta en caso de que suceda una crisis, para que estén atentos con lo que tienen que hacer, sobre todo. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de momento?
Bueno, entonces seguimos con... Sí, la doctora. Disculpa, en caso de que, bueno, la crisis epiléptica pase en los 3 4 minutos, después se debe llevar el paciente a urgencias o a Claro, consulta. lo vamos a... Sí, sí. Yo por ahí no lo expresé bien. Me refiero a que pase 3 4 minutos y continúe con la crisis. Y continúe con la crisis. Si el paciente continúa en crisis, debe llevarlo a la guardia, exactamente. Si la crisis cede espontáneamente, ahí va a depender mucho, ¿no? Porque hay padres que igual lo llevan, depende de las pautas de alarma que tengan los padres, o si son a veces, obviamente es un momento muy feo para un padre, uno está muy acostumbrado a ver crisis, pero los padres no, entonces es un momento muy feo y suelen llevarlo a la guardia por más que haya cedido el episodio. En pacientes que nosotros ya estaban estudiados muchas veces y no los medicamos por una cuestión de que todos los estudios serían normales y no podemos definir, pues, si se acuerdan los 3 conceptos de epilepsia, no cumple con los criterios, entonces no podemos definir que sea una epilepsia. Entonces a veces no los medicamos a los pacientes, pero les decimos a los padres todas estas cosas. Obviamente si llega a pasar un nuevo episodio, fíjese qué pasa en los 3 4 minutos, si esto no cede solo, si no cede espontáneamente, va a tener que ir a una guardia, porque hay crisis que no ceden espontáneamente. A eso me refería con 3 4 minutos que no cede. Ok, gracias. No, por nada. Bueno, seguimos con estatus, que es el tema que a ustedes les va a interesar un poquito más. Y hablamos de estatus, entonces, de la condición resultante de la falla en los mecanismos regulatorios de una crisis. Sabemos que el cerebro tiene neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios, y cuando se produce una crisis, que ya dijimos previamente que es un grupo de células que produce una hipersincronía y una descarga excesiva, tiene mecanismos el cerebro para frenar esta crisis mediante la estimulación de los receptores GABA, pero a medida que el estímulo glutamatérgico va prolongándose en el tiempo, los receptores GABA van disminuyendo en la superficie de la célula, o sea, tiene un efecto contrario a lo que uno esperaría, y es un down regulation digamos, la célula neuronal, la neurona, está menos susceptible al GABA. Entonces, es necesario parar la crisis de algún modo. Para parar la crisis de algún modo va a tener que estar en algún centro algún centro médico para parar esa crisis con medicación. Hay un tiempo 1, que es importante, en las cuales la falla de estos mecanismos regulatorios nos hace pensar que vamos a necesitar algún fármaco para tratar de detener la crisis. Este tiempo 1 se define más o menos en 5 minutos de duración. Por eso yo les decía sobre los 3 4 minutos que le decimos a los padres. Cuando pasan los 5 minutos, es muy probable que se establezca en lo que se conoce como estatus epiléptico o estado de mal. Luego, cuando la crisis continúa a lo largo del tiempo, la crisis puede ser espontáneamente, pero ya sabemos que puede continuar a lo largo del tiempo, y llegamos a un T2, un tiempo 2, en los cuales las crisis, cuando son generalizadas, sea una hipoxia prolongada y una acidosis láctica, con probable daño neuronal y daño de otras estructuras, obviamente de otras células del cuerpo. Esto muchas veces puede llevar a un paro cardiorrespiratorio y puede ser con consecuencias muy graves, ¿no?, para el paciente. Entonces, porque además, obviamente, además de la acidosis láctica, como les decía, hay una hipoxia prolongada por falla en los mecanismos respiratorios. Entonces, es necesario actuar entre este tiempo 1 y tiempo 2 para detenerla, la crisis, como sea posible. A veces se puede, a veces no se puede. Este tiempo 2 se ha hablado mucho, no se sabe bien exactamente en todos los tipos de crisis, pero se establece cerca de los 30 minutos. En crisis generalizadas, como les digo, en crisis focales no se sabe bien porque hay un tipo de epilepsia, por ejemplo, que es la epilepsia parcial continua, en las cuales los pacientes están días enteros con crisis focales, casi todo el tiempo, y sin embargo no tienen daño, porque la crisis es focal sin pérdida de la conciencia. Entonces, en crisis focales es un poco más difícil de definir este tiempo 2. O sea, en crisis generalizadas se habla de más o menos 30 minutos. El estatus epiléptico, así inicialmente había quedado definido cuando una crisis duraba 30 minutos, pero obviamente nadie va a esperar 30 minutos para definir el evento como estatus. Entonces se han ido acortando esos tiempos y actualmente se dice que entre 5 y 15 minutos uno puede ya definir un estatus epiléptico.
Básicamente, algunos centros o algunos trabajos describen estatus epiléptico cuando el paciente requiere ya medicación para que la crisis ceda. O sea, si ya pasaron más de 5 minutos y el paciente requirió medicación para que ceda la crisis, ya lo definen como un estatus epiléptico. Porque no se sabría qué hubiera pasado si lo hubiéramos dejado a su libre evolución. El médico actúa en consecuencia para frenar la crisis, ¿sí? Bueno, y esto sí es importante para ustedes, que es el algoritmo de tratamiento de estatus epiléptico, ¿sí? En los primeros 5 minutos, cuando el paciente ingresa, lo primero que hace, si quieren, porque faltan 3 minutos, quiero hablar de esto de corrido, cerramos la charla y volvemos a ingresar con el mismo link, ¿sí? Dale, Doc, me parece bien. Perfecto.